Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso del día de hoy. Vamos a continuar con lo que significa el periodo cosmológico, periodo en el cual los filósofos se dedican a reflexionar sobre el origen del cosmos. Y pues como ya habíamos dicho, de que la idea era de que había un arjé y todos estaban buscando el arjé, la explicación de la fisis, la explicación del origen de la naturaleza, porque fisis es naturaleza. El arjé es el génesis. Así que vamos a seguir repasando en el estudio a algunos filósofos que se orientaron justamente a seguir buscando el arjé, el origen que dio todo a conocer, que dio todo a producir. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por uno de los más impactantes y que hasta hoy merece siempre un tratamiento muy especial en conocerlo. Me refiero a Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras nace en la isla de Samos, cerca de las Islas Jonias. Era considerado gran maestro y se traslada luego al sur de Italia. Como ustedes verán, las Islas Jonias son actualmente pues son una de las islas más hermosas que hay frente al mar y que se considera un hábitat agradable al ser humano. Pitágoras funda una secta. Antes de iniciar sus planteamientos filosóficos, él funda una secta con reglas estrictas para sus miembros. Esta secta religiosa fue más enfocada al tema metafísico y se alejó del tema político, se alejó del tema científico. Al inicio, Pitágoras era un ente que pensaba en la metafísica, es decir, en la divinidad, y su preocupación inicial fue en el estudio de los dioses. Y es por eso que él funda una secta. Incluso los pitagóricos, ¿no? Tiempo después, sus miembros fueron suspendidos y ejecutados. Algunos piensan que Pitágoras escapó a esta ejecución. Como notarán, al fundar su secta Pitágoras, su secta religiosa, tenía ideas anticulturales, antisistema. Y es por eso que el imperio de ese entonces que reinaba se fue en contra de estas sectas pitagóricas y empezaron a perseguirlo. El asunto de que hubo muchos pitagóricos que en verdad sufrieron persecuciones, ¿eh? Pero el líder, en este caso Pitágoras, huyó. Ahora, el pitagorismo sobrevivió siglos y tuvo gran influencia sobre los filósofos posteriores. Se dice que constituye un puente intelectual entre la filosofía jónica, que buscaba en el origen del cosmos, y la filosofía eleática, que ya tenían otros propósitos. ¿Sí? Cabe aquí resaltar que el cristianismo que tú conoces tiene mucho de las actividades que hacían los pitagóricos. Por ejemplo, la secta de Pitágoras, sus miembros, eran una especie de orientados al naturalismo, es decir, el amor a la naturaleza. Fueron los pitagóricos quienes se reunían para poder reflexionar y hacer vida espiritual en el campo, una especie de retiro, claro. Y hoy en día sabemos que hay muchas iglesias católicas, cristianas evangélicas que tienen hábitos de retiro, de despejarse, desconectarse del mundo pagano y poder encontrarse con Dios en el campo, en la naturaleza, ¿no? Eso viene de las ideas pitagóricas. Por eso que cuando ya estudiemos más adelante a otros filósofos, vas a notar que mucho de estas ideas de los sofistas presocráticos, de los filósofos cosmológicos, las asumió el cristianismo. O sea, el cristianismo tomó esas ideas porque supo, el líder y fundador de la iglesia cristiana, supo que eran muy importantes y al final pues formó un gran imperio de la religión. En fin, sigamos conociendo a los pitagóricos. Los pitagóricos, esta escuela era de tres categorías. Sí, primero eran los acústicos o acusmáticos. Estos se llamaban acústicos, se llamaban a los recién iniciados, es decir, no podían hablar con el maestro. Era una especie de pipiolos, ¿no? Empezando su estudio, su preparación en la filosofía. Es decir, Pitágoras, después de alejarse de la religión,
después de alejarse, ¿no?, de la metafísica religiosa, comienza ya a estructurar un sistema de organización bien selecto. Y en ese sistema estaba pues la idea de que no todos podían hablar con el maestro. ¿Por qué? Porque no estaban todos a su nivel y por lo tanto no podían coincidir en algunas ideas. De allí que a los iniciados se les llamaba acústicos o acusmáticos. Luego estaban los matemáticos. Estos eran los que culminaban sus cursos de adiestramiento, es decir, los matemáticos tenían un nivel más superior a los acústicos y que les permitía, ¿qué cosa? Haber culminado ya una etapa de instrucción básica que los preparaba ya para poder interpretar la realidad circundante en ese tiempo, ¿no? Y luego estaban ¿quiénes? Los físicos, claro. Estos, dice, estudiaban lo que gobernaba y conocían los secretos de la fisis, es decir, los físicos eran un nivel superior a los matemáticos y por lo tanto su estudio de los físicos era conocer los secretos de la naturaleza, de la fisis. Y es por eso que siempre, ¿no?, cuando hay un asunto de decir quién es más que quién, a veces los matemáticos tienen su orgullo, pues, ¿no? Dicen, no, pues la matemática es lo máximo, la matemática es vital para el progreso humano, en fin, claro, pero los físicos tienen mucho que ver con la interpretación del origen del cosmos. E incluso hasta ahora, cómo se maneja el cosmos, cómo se administra el cosmos, cómo funciona el cosmos, es trabajo de los físicos. Y más aún cuando hablamos de los físicos cuánticos, que ya estudian profundidades del universo, ¿no? En fin, era un intenso debate entre los pipiolos o recién iniciados, los cachimbitos, ¿no?, los matemáticos que ya tenían un nivel top que les permitía ya sobrevivir en la existencia, pero los físicos, quienes estudiaban el orden de las cosas, el gobierno del universo. En fin, Pitágoras seleccionaba así a sus discípulos. Sí, algunos pues daban solamente para este nivel, ¿no? Se quedaban acusmáticos. Otros, que tenían ya una racionalización más profunda, llegaban a ser matemáticos. Y otros, casi pocos, excelentes, llegaban a ser físicos. Eso era la idea de formación de Pitágoras. Ahora bien, es el primero en autodominarse filósofo. No quiere llamarse sabio, sino amante de la sabiduría. Ah, interesante. Acá notamos humildad en el maestro Pitágoras, porque él no quiere autodominarse filósofo, no. No. Él se declara solamente ¿qué cosa? Un amante de la sabiduría. ¿Qué es amar? Tú que estás en esta edad, sabes muy bien qué es amar, ¿no? ¿O no sabes? Sí, me refiero al amor sentimental, al amor eros. Ustedes saben que hay 3 tipos de amor, ¿cierto? El amor dei, el amor a Dios, o a los politeístas, a tus dioses, el amor dei. El amor fili, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. El amor fili, ese es el amor fili. Y el otro es el amor eros. El amor eros es el amor a tu pareja, ¿no?, a tu enamorada, a tu enamorado. Ese es el amor eros. Entonces, un amante es alguien que ama, valga la redundancia. Y cuando tú amas, ¿es parcial? ¿Es superficial? ¿Es ambiguo? No. Cuando tú amas, es entrega total. Cuando tú amas, es dedicación absoluta. Cuando tú amas, es intensidad. Por eso, cuando tú amas, es realmente al 100%. Entonces, eso es amar, eso es ser amante. Claro. Entonces Pitágoras dice, yo me declaro amante no a una chica, sino a la sabiduría. Lo mismo tienes que hacer tú, pues. Así como amas a tu flaca, a tu flaquito, igualito tienes que amar la sabiduría, pero no toda la sabiduría. ¿Qué sabiduría vas a amar? La sabiduría de tu futura carrera profesional. Amar la ingeniería, amar la medicina, amar el derecho, amar los negocios internacionales, amar la agroindustria, en fin, la carrera que tú has decidido, ¿no? Entonces tienes que amar, al igual que Pitágoras, que se declaraba amante de la sabiduría. Y en su concepción, Pitágoras decía que Dios es sabio
y el hombre le corresponde ser solo un filosofón, un amante de la sabiduría. Díganme ustedes, ¿este tipo era idealista o era materialista? Por supuesto, pues era idealista, pero un idealismo objetivo, es decir, sustentado, argumentado. No era un idealista subjetivo, sino era objetivo. Y él decía, bueno, Dios es sabio, ¿no? Pero a nosotros solamente nos corresponde ser amantes de la sabiduría, que no podríamos ser sabios dentro de la concepción de Pitágoras. Pitágoras también creía en la metempsicosis. ¿Qué es eso? La metempsicosis. Es la teoría que sustenta la transmigración de las almas, doctrina de origen oriental y que posteriormente será aceptada por Platón. Pitágoras creía de que cuando fallecemos, ¿a dónde va nuestra alma? Va en un nuevo ser. Sí, el ser humano una vez que vive su existencia, fallece, el cuerpo se deshace, pero el alma va en otro ser humano. Sí, en otro ser humano. Profesor, ¿eso no es la reencarnación? Claro, se parece, solo que la reencarnación no solamente incluye a seres humanos, sino también a aves y animales, ¿no? Pero bueno, en eso creía Pitágoras, en la metempsicosis. Ahora, también era matemático y astrónomo, dando origen al teorema famoso que lleva su nombre, ¿no? El teorema de Pitágoras, y a la teoría de la música de los astros celestes, según la cual los planetas y las estrellas producen sonidos que dependen de sus distancias a la Tierra. ¿Qué les parece? Alucinante, ¿sí o no? Para Pitágoras había una especie de música de los astros celestes. Sí, música. En fin, para Pitágoras era la idea esa, ¿no? De que los planetas tenían un sonido, tenían una armonía, tenían una batería que dependía mucho la distancia de la Tierra y que todo el universo es música. Genial el tío, ¿no? Muy bien. Pero bueno, vamos a sus planteamientos filosóficos. Pitágoras, ¿qué creía? ¿Cuál es su tesis? ¿Cuál es el arjé para Pitágoras? Su tesis más importante es que la esencia de los casos está en los números. Es decir, cada número es el símbolo de algo. O sea, si para Tales fue el agua, para Anaxímenes fue el aire, para Anaximandro el apeirón, ¿qué cosa era para Pitágoras? ¿Cuál era el arjé? El número. Así es, porque según él, los números, dice, cada número simboliza algo, o sea, una cantidad. Y el número, por ejemplo, 4, el número 4 es la justicia, dice, porque los números pares son femeninos y los números impares son masculinos. Pitágoras sostenía este avance muy importante. Al observar el mundo, la naturaleza, los pitagóricos descubren cierto tipo de uniformidad. Hay cosas que tienen forma circular, dice, cuadrada, triangular, por ejemplo, la prisma tiene forma cuadrada, la tiza, forma cilíndrica, es un rectángulo proyectado o círculo proyectado hacia abajo. Como verán, para Pitágoras tenía mucho que ver el orden que había en la naturaleza, pero ese orden era matemático, ese orden era exacto y que no podía permitir aceptar otro tipo de formas. Por eso que para él lo común a todas las cosas es que éstas pueden ser reducidas a formas geométricas. Claro, para Pitágoras entonces todas las cosas, ¿sí? Todo lo que tú ves a tu alrededor, una piedra, tu equipo de sonido, una casa, una chacra, es decir, todo, ¿qué cosa? Pueden ser reducidas a formas geométricas. Interesante lo que plantea el filósofo. Al ser reducidas a formas geométricas, entonces encontramos, ¿qué cosa? Que estas formas, a su vez, están formadas ¿por qué? Por líneas. Y las líneas están formadas por puntos, el cual sería el último elemento de la realidad. ¿Qué les parece? Porque si Pitágoras dice que el número es todo, y los números, ¿no? Todo puede contarse, y si todo puede contarse, entonces se puede controlar. Entonces todo lo que se puede contar, yo puedo controlarlas. Y si las controlo, tengo el poder. ¿Ve? ¿Qué les parece la esencia de la teoría de Pitágoras? Ahora bien,
Para los pitagóricos, el punto era una unidad incorpórea que ocupaba un lugar en el espacio. A partir de ese punto, todo el universo se edifica. ¿Qué les parece? Es decir, todo el universo es puntos. ¿Y cada punto se puede contar? Por supuesto. Y al contar, se tiene la capacidad de controlar. Genial, Pitágoras, ¿cierto? Claro, pero sigamos conociendo más. Dice Pitágoras que todos los cuerpos pueden ser reducidos a un número de puntos, sustancias y proporciones. Los pitagóricos lograrán un avance en su búsqueda de una explicación de la naturaleza múltiple a partir de la unidad del punto. Eso es Pitágoras. El arjé es el número. Y si el número puede contar todo, puede contar todos los puntos que hay en el universo. Y si podemos contar todos los puntos, podemos ser amos del universo. Genial, ¿sí o no? Por eso es Pitágoras, hasta ahora, por eso se le estudia y se le repasa, ¿no? Porque pone un ámbito muy importante dentro del desarrollo de diversas ciencias. Por eso su validez de Pitágoras. Vamos a repasar algunas ideas muy importantes de él. Por ejemplo, él decía que hay que educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. La educación era importante para Pitágoras, pero esa educación tenía que ser desde la infancia, desde la niñez, porque he allí la base para la conducta correcta en el ser humano posteriormente. Si tú, por ejemplo, eres un liso, una lisa, una especie de irresponsable e irrespetuoso o irrespetuosa, es que tu problema no es ahora que eres adolescente, no. Tu problema se germinó en la infancia, cuando te dejaron hacer lo que te da la gana. Ahí se germinó. Tu problema fue en la infancia, en la niñez, porque te permitieron, ¿qué cosa? Asumir un libertinaje que hoy día pretendes continuar en la adolescencia. O sea, ahí es el asunto. Y si tú eres hoy en día un joven, adolescente, señorita, adolescente respetuosa, que objeta con respeto, que observa con bastante discreción y que aprende con responsabilidad, esos valores, esa conducta, ¿dónde te germinaron? En la infancia, en la niñez, por buenos padres que tienes, buenos maestros que tuviste en la infancia, en la niñez. Entonces, por eso la educación del niño, del infante, es vital, ¿eh? Es vital para la adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Repasemos otras frases. Pitágoras dice que ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Esta es una recomendación para los que son amigos de todos. Un amigo es aquel que te entiende, es aquel que te dice las cosas como son, es aquel que te escucha. Y hay muchos de ustedes que son buenos amigos, buenas amigas. Pero ojo, ¿qué te dice Pitágoras? Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero tú no lleves la carga de ellos. Sus problemas, sus dificultades, escúchalas, oriéntalas, pero no estás, o sea, si sufre tu amigo, tú no, tampoco vas a sufrir, pues, o sea, sí, es que estoy llorando porque mi amigo también está llorando. No, la carga es de tu amigo, no es tuya la carga, ¿entiendes? No. Y si un día tú tienes tus cargas, llora pues por tus cargas, pero no tienes, ni tiene la obligación tu amigo de llorar junto contigo. ¿Está bien? Claro, algunas ideas chocan por la de Pitágoras. Vamos otro. No desprecies a nadie, dice. Un átomo hace sombra. Extraordinario, ¿sí o no? No desprecies a nadie. Un átomo hace sombra. ¿Qué quiere decir aquí? Que nunca te sientas la última Coca-Cola del desierto. Nunca te sientas la última chupada del mango. No. El orgullo es lo peor. La vanidad es lo peor. Por eso que no desprecies a nadie. Así tengas mucho o tengas poco, sepas mucho o sepas poco en cualquier ciencia, no es bueno el desprecio. Peor en el amor, nunca desprecies. Nunca. No es bueno. Peor a tus padres, nunca desprecies a tus padres. ¿Por qué? Porque ellos dan todo por nosotros, ¿no? Y a veces hay hijos que desprecian. Ah, profesor, yo nunca les desprecio. Sí, pero hay algunas actitudes que haces y ¿qué cosa generas? Desprecio, pues, de manera indirecta. No reconoces el valor que ellos te dan al poder hacerte alcanzar, si quiere, megas para tu celular
al alcanzarte con esfuerzo una laptop, una PC, ¿no? Y cuando tú como que no, entonces estás despreciando. En fin, no desprecies a nadie, ¿eh? Peor a tu familia, peor a tus amigos. En fin, eso es la visión de Pitágoras, extraordinario, pero no es el único cosmológico. Vamos a conocer a otro, a Heráclito de Éfeso. Así es, Heráclito de Éfeso. ¿Qué planteaba Heráclito? ¿Qué nos decía? ¿Cuál es el arjé para Heráclito? El fuego, ¿sí? Para él el fuego, dice, es dinámico, es vida, crea vida y es eterno. Sensacional, ¿no? Heráclito cambia un panorama distinto a lo que ya nos había mostrado Pitágoras. Heráclito dice que es el fuego. ¿Por qué? Porque todo en la realidad, también sustenta Heráclito, está en constante cambio, transformación. No hay nada estático, nada fijo, nada inmutable. Todo cambia, nos dice el gran Heráclito. Cuando ustedes escuchan o leen a Albert Einstein, a Sir Isaac Newton, ¿no? Grandes físicos y matemáticos también, no es que se les iluminó y bueno, producto de su iluminación llegaron a decir que nada es absoluto y todo relativo. Einstein nos decía que todo cambia, ¿no? Pero esas ideas no es que pertenezcan a Einstein. Einstein estudió a Heráclito de Éfeso. O sea, varios científicos notables de la historia de la ciencia estudiaron a Heráclito, porque Heráclito ya sostenía que todo está en constante cambio, que todo está en transformación. Y algo importante, descubre la ley de la contradicción, que es la base de la dialéctica y de la ciencia moderna, que todo tiene ¿qué cosa? Su contradicción, la ley y la lucha de contrarios. Heráclito fue alguien materialista, claro, porque él sustentaba que nada es eterno, que todo tiene un tiempo y se va. Por eso su famosa frase que fue escrita en la obra Perifiseos. ¿Qué dice la frase? Su más famosa frase de Heráclito. Un hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. ¿Qué les parece? Esto natural y simbólicamente cierto. Claro, ¿qué nos quiere decir el gran maestro Heráclito? Nos quiere decir de que todo fluye y que nada es estático, que todo pasa y que todo tiene su final. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él sostenía que el fuego, ¿qué cosa? Destruye y a la vez crea. Y el fuego es el arjé, es el inicio, el alfa de todo. Han escuchado a Hawking y han leído a Hawking. Sí, el gran Stephen Hawking, fallecido hace poco, el gran físico cuántico. Él postulaba la idea del Big Bang, ¿cierto? Que el universo comenzó con una gran explosión y va a terminar con una gran explosión. Ahora, cuando se habla de una gran explosión, ¿qué cosa es? Fuego, ¿sí o no? Claro, fuego. Y cuando termine todo con una gran explosión, ¿a qué se refiere? A fuego. Hoy en día, planetas mueren, explotan, estrellas también, un Big Bang pequeño. Y el universo dice de igual manera, se expande, se destruye y a la vez se crea. ¿Por qué? Porque todo es fuego. ¿Qué les parece? O sea, Hawkins también leyó mucho y tiene mucha influencia de Heráclito, el gran maestro de la dialéctica, de la ley de la contradicción. Sí, esto es importante porque en la ciencia moderna se ubica que todo es contradicción. Si hay muerte, hay vida. Si hay amor, hay odio, ¿cierto? Ahora, Heráclito también tomó las ideas de ¿quién? De Lao Tse. Claro, el gran filósofo chino, ¿no? Del asunto del yin yang. Claro, entonces los científicos van así, leyéndose unos a otros a lo largo de la historia para postular sus teorías científicas. Bien, repasemos algunas ideas interesantes de Heráclito. Por ejemplo, ningún hombre puede pisar dos veces el mismo río, pues nunca es el mismo río y nunca es el mismo hombre. ¿Qué les parece? El relativismo en su más absoluta expresión. Ningún hombre puede pisar dos veces el mismo río, porque sus aguas nunca serán las mismas, ¿sí? Y tampoco el mismo hombre. ¿Qué les parece? Nada es eterno, dice Heráclito.
todo fluye, nada permanece. Todo, ¿ah? Todo fluye, nada permanece. Que todo se acaba. Esta vida se acaba. La gaseosa que estás tomando se acaba. La galleta que comes se acaba. La mujer que amas. El varón que amas. Nada es eterno. No, pero el amor es eterno, profesor. ¿Seguro? Sí, porque yo he visto personas que se aman eternamente desde que tenían 20 años hasta... No, llega un momento en que se aman y luego termina el amor. Y luego lo demás es aguante, es aguantar, ¿no? Y los hijos son un buen motivo para aguantarse. Y ya disfrazamos ese asunto porque sí, por amor, pues, ¿no? Por amor, ¿sí? Entonces, esta ley de Heráclito, que todo fluye, nada permanece, se da en todo ámbito. Se da en el ámbito de la naturaleza, se da en el ámbito de las relaciones humanas, ¿no? Pero, profe, yo no creo pues en eso, yo sí creo que el amor es eterno, que el amor es para siempre. Ah, entonces no eres pues, o sea, eres un idealista, pues, pero no eres un materialista como Heráclito. Claro, eres un idealista. Y sí, los idealistas sí sostienen que es posible que los asuntos simbólicos, románticos, puedan existir para siempre. Pero estamos hablando de Heráclito y sus ideas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué dice Heráclito? El que no espera lo inesperado, nunca lo encontrará. ¿Qué les parece? Espectacular esta frase, ¿eh? El que no espera lo inesperado, nunca lo encontrará. Es genial Heráclito. Y los grandes resultados requieren grandes ambiciones. ¿Qué les parece? ¿Sí? Tú tienes metas altas, tienes que ser tu ambición alta. Pues. Nadie puede ambicionar bastante si no tiene metas altas. ¿Cuál es tu meta en la vida de ti? Sí, tú que estás joven, jovencito, señorita, 15 años, 16 años. ¿Cuál es tu meta? Cada meta es de acuerdo a la ambición que tienes. Porque ¿qué cosa es la ambición? La ambición es ponerse metas altas. Altas. Y bueno, pues como jóvenes siempre la idea de la juventud es ponerse metas altas. Eso es algo indudable. En fin, vayamos a conocer ahora a otro filósofo del periodo cosmológico. ¿Quién es? El gran Parménides. Parménides de Elea se opone a Heráclito. Genial. Ja, ¿ve? Este ya se opone a Heráclito. Claro, ¿y por qué se opone? Conozcámoslo. En principio, Parménides de Elea nació en el año 540 a.C. De su obra dice que quedaron fragmentos, o sea, no mucho, ¿no? En su pueblo fundó su escuela y murió en Elea en el año 470, ¿sí? ¿Por qué se oponía a Heráclito Parménides? ¿Cuál era su fundamento, su planteamiento filosófico? Por esto, para Parménides, la realidad es estática, es inmutable, nada cambia ni se mueve. El movimiento es producto de la imaginación de los hombres. ¿Qué te parece? Contrario a Heráclito, ¿no? Nada cambia. Todo es estático. Y lo demás es producto de la imaginación de los hombres. O sea, aquí va contrario a las ideas de Heráclito. Para Parménides dice que las apariencias, ¿no? ¿No? Las apariencias, el mundo es apariencia, dice. Porque el hombre, ¿no? El hombre vive muchas apariencias. Porque el mundo es apariencia. Aquí, ¿qué cosa vemos en la realidad? Un joven, punk, ¿no? Ofreciendo unas rosas a una niña. Pero ¿qué vemos en la apariencia, en la sombra? Un ángel, ¿no? Un ángel entregándole algo a una niña. El mundo es apariencia, nos dice Parménides. Y que nada cambia, todo permanece. Ahora, Parménides es más letal, ¿eh? Sí, profesor, me gusta Parménides porque dice así, pues que nada cambia, que todo es estático. No es como Heráclito, muy frío, muy como que todo tiene su final, Heráclito. Pero Parménides es interesante, ¿no? Porque Parménides sustenta eso, pues se opone a Heráclito, nos dice que la realidad es estática, inmutable, o sea que no cambia y que todo es apariencia, pero algo más te dice, y algo mortal, algo letal te dice Parménides. ¿Qué te dice? Lo que es, existe, lo que no es, no existe.
Acá es letal Parménides. Lo que es existe, lo que no es. Y esto va a algo más profundo. El que es, el que no, no es. Y eso choca. ¿Por qué? Porque el que es ocioso, fue ocioso y será ocioso. El que es irresponsable, fue irresponsable, es irresponsable y será irresponsable. ¿Sí? El que es basura, fue basura, es basura y seguirá siendo basura. Porque lo que es y lo que no es, no es. Porque el responsable será ayer, hoy y mañana responsable. El eficiente será ayer, hoy y mañana eficiente. O sea, te está diciendo Parménides, lo que tú eres es lo que eres, pues, ya, ¿qué más vamos a esperar de ti? No vamos a esperar nada, porque no hay cambio, pues, eres basura y seguirás siendo basura. O eres responsable y seguirás siendo responsable, porque nada cambia. Entonces Parménides echa la idea de que la gente puede cambiar, que ese muchacho que hoy día vemos irresponsable, mañana puede cambiar. Eso te dice Heráclito, pero Parménides no. Parménides te dice no, nada cambia. El joven que es ahora, así, fue así antes y seguirá siendo mañana igualito. ¿Ve? ¿Qué te parecen las ideas de Parménides? Parménides dice, para él, el ser es increado, es eterno, indestructible, completo, inmóvil y sin fin. El ser no puede nacer del no ser. El ser asume todas las manifestaciones de lo real. El ser es todo, algo metafísico y sin un arjeo principio en concreto. Es decir, no hay principio, nunca, siempre fue así las cosas. No hay evolución, así es las cosas. Tal como se han dado, así son. Parménides, podrían decir algunos, es un miope, o sea, no quiere ver. Posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero en algo tiene razón el filósofo, porque hay cosas que son, pues, ¿no? Y no podemos negar. Y hay cosas que no son. Y listo, esa es su realidad. Para Parménides, el ser es uno y por lo tanto afirmar que el ser es y no es al mismo tiempo es dejarse guiar por los sentidos y alejarse de la verdad. El ejemplo que representa la afirmación de Parménides es: aunque camine varias veces por la misma calle, las personas que encuentro son distintas. Aunque ayer el cielo estuvo gris y hoy está azul, sé que es el mismo cielo. El número 3 y el número 4 son distintos, pero puedo estar seguro que su suma siempre será 7. Aunque mi cuerpo cambie, mi pensamiento permanece inmóvil. Son máximas de Parménides que nos permiten entender de que sí, por momentos tiene mucha razón Parménides, y es lógico escucharlo. Todo lo que ha existido siempre, nos dice. Nada puede surgir de la nada, y algo que existe tampoco puede convertir en nada. ¿Es idealista el hombre o es materialista? Es idealista, porque nada surge de la nada. Esa frase, nada surge de la nada, es estrictamente idealista. Es el sustento de la existencia de Dios o de dioses, ¿sí? Porque Dios lo crea todo, germinó todo, pero también al decir nada sale de la nada, también nos orienta a pensar de que si Dios creó al hombre, ¿quién creó a Dios? Nada sale de la nada. Tuvo que salir de algún elemento, de algún ente, de algún ser. Entonces son preguntas profundas que nos plantea el gran Parménides. ¿Qué más nos dice? Pues ni hay ni habrá nada ajeno aparte de lo que es. Extraordinario. Nada, no hay nada ajeno aparte de lo que es. Es decir, que todo está ya conocido. Ya no hay nada para descubrir. Eso es todo. Y la razón acabará por tener siempre la razón. Un solo relato queda como camino. El ente es. Sí, el ser humano es tal como se da, tal como se manifiesta. Parménides en verdad es un tipo muy interesante de estudiar. Solamente estamos resumiendo parte de su filosofía en el periodo cosmológico. Conozcamos a otro
Vamos a conocer a quién, a Empédocles. Perdón, Empédocles. Empédocles sostiene la teoría de las cuatro raíces. ¿Por qué Empédocles sostiene la teoría de las cuatro raíces? Sí, porque Empédocles dice de Agrigento, a propósito, Empédocles de Agrigento, aceptó tanto el funcionamiento de Parménides como el de Heráclito. ¿Ve? El tío es pluralista, porque toma y acepta las ideas de Heráclito, toma y acepta las ideas de Parménides, toma y acepta las ideas de Anaxímenes, toma y acepta las ideas de Tales. Claro, Empédocles de Agrigento, ¿no? Es un filósofo y poeta griego. Poco se conoce de él, ¿no? Incluso su personalidad está conocida como una leyenda. Algunos le decían mago y profeta, porque fue autor de milagros, dice, reveladores de verdades ocultas, misterios escondidos. Nació en el seno de una familia casi millonaria y llegó a ser jefe de una facción democrática, o sea, el tío era político, ¿sí? Pero también era sacerdote, místico, profeta, predicador, médico, poeta, filósofo y político. Genial, guaso. ¿Cuántas profesiones tenía? Ser un tío bien dedicado, muy ilustre. Y cuando perdió las elecciones fue desterrado y es allí cuando se dedicó a hacer filosofía. Sí, o sea, después de fracasar en muchas cosas se dedicó a ser filósofo. Y por eso lo recordamos. No lo recordamos como poeta, no lo recordamos como político, ni como sacerdote. Lo recordamos como filósofo porque fue su mayor eh, ámbito donde destacó. ¿Qué dice las ideas de Empédocles? Afirmó una teoría donde rechaza la idea de que un solo elemento haya posibilitado el origen de las cosas. O sea, para Empédocles, ¿no? Al contrario de Tales, de Anaxímenes, de Pitágoras, de Heráclito, ¿no? Dice, no tuvo que ser una sola cosa, tuvo que intervenir varias, claro. Y a eso Empédocles sostiene que la naturaleza tiene un total de 4 elementos. El agua que nos había enseñado Tales, el aire que nos había enseñado Anaxímenes, el fuego que nos había enseñado Heráclito y la tierra que nos había enseñado Genófanes. Para él, estos 4 elementos, ¿sí? Estos 4 elementos constituían, ¿qué cosa? El inicio de todo. Sí, estos 4 elementos eran vitales para la acción de vida en todo planeta, en todo sistema, en toda galaxia, en todo el cosmos, en todo el universo. Estos 4 elementos. Y hoy en día, hoy pues no, siglo XXI, los estudios coinciden con Empédocles. No es solo uno, son varios. ¿Sí? Y donde hay agua, tierra, aire, fuego, hay vida. Y vida integral, ¿eh? Vida integral. Entonces es impresionante lo que nos dice Empédocles. Fuego, agua, tierra y la enorme altura del aire, y aparte de ellos, odio pernicioso por doquier igualado, mas entre ellos también la amistad, el amor, igual en extensión y anchura. Para Empédocles, como buen idealista, sostenía que los une a la tierra, al aire, al agua, al fuego. ¿Qué los une? El amor. Sí. Para él dice, a estos 4 elementos los une el amor. ¿Y quién es el amor? Vamos, cristianos, ¿quién es el amor? Católicos, ¿quién es el amor? Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? Dios es amor, por lo tanto, el amor es el que junta a los 4 elementos. Pero también, ¿quién los desune? ¿Quién los desune? ¿Quién? El odio, dice. El odio pernicioso destruye esto. ¿Y quién es el representante del odio? Claro, ya lo tienen. ¿Quién es el contrario a Dios? Muy bien. ¿Ve? Entonces la idea de Empédocles es esa, ¿no? Son 4 elementos para que haya vida, ¿no? Para que haya generación, y estos 4 elementos los mantiene el amor, los mantiene Dios, pero también los desune el odio, cuyo representante ya ustedes saben quién es. En fin, vamos a algunas frases de este filósofo. Dice, es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. Es una cachetada, ¿no? A tus sueños y esperanzas, claro. Es imposible, dice, que algo llegue a ser de lo que nunca es, pues. Es como decir, ¿cómo vas a esperar peras del olmo? ¿No? Esa famosa frase que siempre se escucha y se repite. No puedes, pues.
O sea, no aspires a algo que nunca vas a hacer, pues. O sea, no aspires. A ver, en cristiano voy a tratar de decirte, hay mucha gente que quiere ser ingeniero civil, ¿ya? Pero no sabe geometría, no sabe trigonometría. O sea, saca 11, saca 12 en esos cursos. ¿Será un buen ingeniero civil, un buen prospecto para ingeniero civil? No, pues, ¿por qué? Porque es imposible que algo llegue a ser de lo que nunca fue. Ah, no, pero profesor, puedo aprender. No. Ya a estas alturas de tu vida, ¿sí? A estas alturas de tu vida, tú ya sabes qué cursos dominas y qué cursos no. Los conoces, lo básico, pero no eres especialista, pues. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, una carrera basada en ciencias de la salud, medicina, odontología, enfermería, obstetricia, pues tienes que dominar biología, para empezar biología, física, química. Son cursos elementales en estas ciencias. Ahora, si tú quieres irte a las ciencias del derecho, ¿no? A las ciencias de la política, mínimo en comprensión lectora, en literatura tendrás pues 18, 19, ¿no? 20. Pero si en literatura, en comprensión lectora tienes 11, 12, ¿tú vas a ser un gran ilustre abogado? No, pues, no. Sí, lograrás ser, ¿no? Titularte, todo, pero no vas a destacar, pues, no vas a destacar, ¿sí? ¿Por qué? Porque requieres. Tú quieres ser ingeniero metalúrgico, ¿cierto? ¿Qué curso debes dominar más? Química, pues, ¿sí o no? Proceso de metales. Mucha química se requiere. Claro, pero si en química apenas te estás dando la batalla, ¿tú crees que vas a hacer en el futuro? No, pues, no. Quizás ingreses a esa carrera, ¿no? Ingreses, estudies, saques tu título. Pero ya en el mercado, ya en la competencia serás el último, pues, ¿no? Por eso es importante que decidas bien tu vida futura profesional. Y yo siempre recomiendo, así, fríamente, entra a la carrera que tú dominas. O sea, esa carrera, ¿qué cursos exige? Tal curso, o sea, cursos de especialidad. Entonces, si tú dominas esos cursos, apuesta por esa carrera. Padecerás ingresar, lo sé, no es fácil. Padecerás de acuerdo a la universidad donde quieras. Vas a padecer, pero el día que ingreses, vas a nadar bien. ¿Por qué? Porque tu infancia, tu niñez y tu adolescencia dominas, pues, dominas. Otra frase, cada hombre cree solo su experiencia. ¿Han escuchado a Christian Barnard? Tú eres arquitecto de tu propio destino. Ahí está, pues. Esta es una frase de Empédocles. Cada hombre crea su experiencia. Cada uno es arquitecto de su vida. Esto ya suena trillado, ¿no? Te lo han dicho muchas veces, pero esto es antiguo, pues, y Empédocles lo decía. Conozcamos a otro filósofo ya para terminar la sesión de hoy. ¿A quién? A Demócrito. Demócrito de Abdera. Mira la cara de este filósofo. Es uno de los filósofos más risueños, más alegres, menos serios que hay, ¿no? Claro, Demócrito era un tipo, dice que era un tipo tan simpático que le caía bien a todo el mundo, ¿no? Que le caía bien. Pero ¿cuál era su estructura? Dice, sustenta que la base de todo son, ¿qué cosa? Los átomos. Ajá. Es decir, esas partículas indivisibles que forman todas las cosas existentes en la realidad. Es decir, los átomos son el arjé. Sí, el arjé. Este Demócrito tuvo un compañero y gran físico llamado Leucipo. Se dice que Leucipo era un gran físico, fue maestro, fue su profesor de Demócrito, de Abdera. Y a ellos dos se les atribuye la creación de la idea atomista, sí, tanto a Leucipo, que fue su maestro, pero que Demócrito, lógicamente, se especializó más y logró, ¿qué cosa? Postular la idea de que todo es átomo. Esas partículas indivisibles que hoy en día sabemos el origen del cosmos, ¿no? La explicación, el arjé, porque los átomos tienen formas diferentes y esto, ¿qué cosa? Nos hace un llamado a entender que todo se mueve y se transforma y que todo es materia. ¿Qué les parece? Este logro, esta conclusión es interesante en el ámbito de la filosofía. Por fin encontramos, luego de mucho caminar, el arjé.
¿Cuál es el arjé? Las partículas, la materia, los átomos. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo descubrió? El gran Demócrito. Y hasta aquí llega la idea justamente pues del origen del periodo cosmológico. Llega hasta aquí. Después de estudiar el agua, el aire, el fuego, el número, ¿no? Por fin llega el gran discípulo de Leucipo, Demócrito, a descubrir que todos son partículas, que todo es materia, que todo es átomo. Sensacional, ¿sí o no? Ahora, acá es mortal con su frase Demócrito, ¿eh? Nada existe excepto átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones. ¿Qué les parece? Letal el tío, letala. Todos son opiniones. Lo que existe son átomos y espacio vacío. Lo demás es, pasa nada. ¿Qué les parece? Mortal el tío. No pongas la confianza en todos los hombres, sino en los que son dignos. Lo primero indica estupidez, lo segundo, sabiduría. En su moral, Demócrito nos enseña algo importante que tú como joven debes aprender, como señorita. Nunca confíes en todos los hombres. Se refiere a varón y mujer. No confíes. No, no es bueno. Nunca confíes. Sí, pero es mi amigo, mi amiga del alma, profesor. Desde el inicial lo conozco. Sí, aún así, nunca confíes. Te olvides. Nunca confíes en la gente. ¿Está claro? Porque no todos somos buenos. Sí. Habemos hombres malos y algunos peores. Pero también nos dice, sino en los que son dignos, dice. Los que son dignos. Ahora, tú pregúntate, ¿quién es digno dentro de tu existencia? Aparte de tus padres, que son las personas más dignas del mundo que hay. ¿Quién es digno? ¿Y qué lo hace digno? ¿Eh? Pero bueno, vamos a otra frase interesante de Demócrito, la frase que cierra la sesión de hoy y que es muy buena, ¿no? Y es una frase que nos alienta muchísimo, ¿eh? Y más aún estos días de encierro, de cuarentena. Demócrito nos dice, vida sin fiestas es como largo camino sin posadas. Para él como filósofo simpático, como filósofo, ¿no? Que tiene, ¿no? Dice, es necesario siempre la recreación, es necesario la distracción, es necesario la fiesta, porque la vida sin fiesta es como un largo camino sin descanso, un largo camino sin posada. Entonces es necesario las fiestas, es necesario recrearse, y cada uno a su manera, ¿no? Los católicos tienen su forma de festejar, los cristianos tienen su forma de festejar, los agnósticos tienen su forma de festejar, los ateos tienen su forma de festejar, los materialistas tienen su forma. Al final, cada uno tiene su forma de ser fiesta. Lo importante, que hagan fiesta. Y los jóvenes son como las plantas. Por los primeros frutos se ve lo que podemos esperar para el porvenir. ¿Qué frutos produces tú como joven, como señorita? Porque depende de tus frutos, de lo que produces ahora, yo veo tu porvenir. O sea, yo voy a saber si en el futuro serás exitoso en base a tus trabajos del presente, en base a tu intención, tu concentración en el aprendizaje de todos los cursos. Depende de eso. Y ahí veremos tu porvenir. Por eso, pues, ¿no? Es importante que hagas buenos trabajos, que generes una conducta responsable, que seas alguien prometedor, con un gran futuro, un gran porvenir, pero eso va a depender de ti, nadie más que de ti. Bueno, será hasta la próxima, la tarea ya lo tienen en la plataforma y cuídense mucho, espero verlos muy pronto.